Esto que ven acá es la historia de Boca Juniors. Historia que si le tendríamos que escribir un nuevo capítulo hoy sería hablando no sobre títulos, sino sobre una crisis institucional y una crisis identitaria como no ha tenido prácticamente nunca en su historia. Ha pasado momentos duros como fueron las crisis de los 80, el fibronazo, años consecutivos sin ganar la Copa Libertadores después del 2009, el 2010 y el 2011, pero nunca ha tenido una crisis identitaria como la tiene ahora. Con hinchadas divididas, con gente insultando a la dirigencia y con la barra defendiendo a la propia dirigencia presidenciada por el señor Juan Román Riquelme. Después de lo que fueron los incidentes contra Lanús, donde la gente de Boca por primera vez insultó a la comisión directiva y pidió que si esto no cambia, den un paso al costado, obviamente con otra amabilidad, y luego la barra, la 12, el sector popular, podemos decir, de Boca, le respondió a la gente, le respondió a los plateístas, como ustedes ya han visto y como ustedes ya saben que ha sucedido el pasado sábado por la noche en el partido contra Lanús, que Boca acabó ganando por penales. Y la verdad que no quería perderme la oportunidad de hablar, no sobre el partido contra Lanús, que ya saben no ha pasado demasiado y ha sido un partido más bien chato, sino de lo que está sucediendo en Boca. Hacer un análisis, hacer una lectura y tratar de filosofar sobre qué es lo que sucede actualmente en el club más representativo de la Argentina, el que más hinchas tiene probablemente, o junto con River, los dos más grandes que tiene la República de la Argentina. Arrancamos el video obviamente mencionando la historia de Boca y hablando de una crisis institucional como no ha tenido nunca. ¿Por qué? No digo que este sea el peor momento en la historia de Boca, pero sí digo que nunca en la historia había vivido lo que vive hoy. Un desprestigio por parte de quienes hoy manejan el club para con su historia, que fue escrita por quienes hoy manejan el club justamente, actuando y ejerciendo como jugadores, pero que de alguna manera han ido perdiendo Boca el prestigio, ha ido perdiendo el renombre, y ahora encima atraviesa una división, una grieta que no había tenido nunca en su historia. Por eso no hablo de la peor crisis de Boca, sino hablo de una a la que nunca habíamos visto como tal. Nunca habíamos visto una crisis de esta manera en Boca. No la peor, no la mejor, no la más tranquila, sino una diferente. Como nunca antes habíamos visto en la historia de Boca. Y por eso no me quería perder la oportunidad de hablar de una crisis, como bien decimos, institucional e identitaria que tiene Boca, por las confrontaciones, por la política y por lo que vimos sucedió en el partido contra Lanús, que no es lo que habla de la crisis, pero sí es lo que expone, lo que demuestra. La crisis de Boca no es un insulto a la comisión directiva, sino todo lo que vino antes para acabar en eso. Y por eso quiero hablar primero en principal de declaraciones de Riquelme, de Serna, de Rojo, declaraciones como esta. Al hincha lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida, pero tenemos todo claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Yo si llevo el auto al taller no le digo al que me tiene que arreglar el auto cómo lo tiene que hacer. Si voy a comprar pan no le digo cómo lo tiene que hacer al pan. Pero el panadero opina de fútbol, el de taller, el que arregla un auto opina de fútbol. O también está otra. Nosotros necesitamos cada partido competir al máximo. Yo no escucho que hablen de todos los equipos que tienen la obligación de ir a la Libertadores. Nosotros soñamos con jugarla todos los años y es nuestra obligación jugarla todos los años. Es bueno escuchar lo mismo todos los equipos. O Serna opinando lo siguiente. Entiendo todo, sí, porque desafortunadamente hasta yo soy culpable, los mal acostumbramos. Entonces hicimos ver lo que era muy difícil, en su momento lo hicimos ver fácil, unos años atrás. Y bueno, están mal acostumbrados. O por qué no, la última en el Superclásico, al término del Superclásico de Marcos Rojo diciendo que no están en deuda con el hincha. Marcos, te pregunto, y como hincha de Boca, obviamente, ¿vos sentís que hoy están en deuda con la gente? No, para nada. Nosotros trabajamos el día a día. Hoy nos tocó perder, pero nada, seguimos trabajando, estamos punteros, creo que eso lo tiene que dejar tranquilo. Creo que estas declaraciones, estos hablares, estas opiniones de quienes son al fin y al cabo referentes en la institución, su máximo ídolo y presidente como lo es Juan Román Riquelme, alguien que maneja el fútbol y que fue terriblemente exitoso como lo es el Chicho Serna, y obviamente uno de los capitanes que tiene Boca en el plantel, referentes y voz autorizada por
lo que hoy demuestra en cuanto a cargos jerárquicos la institución, a hablar sobre la actualidad de Boca, a hablar sobre el día a día del club como institución. Pero creo que esto es justamente lo que empezó a enojar a la gente a la hora de hablar y a la hora de expresarse luego en la cancha de Boca, después de un partido malo, donde Boca volvió a jugar mal, donde parecía poner en riesgo su clasificación y donde podría haber perdido y quedado eliminado con Lanús. Obviamente, el segundo año consecutivo sin Libertadores, la no elección del entrenador, cosa que hablamos en el video que les dejo por acá arriba sobre los que hablaron con Riquelme, que no quiere decir que vayan a ser los técnicos de Boca, pero sí sobre lo que fue pasando y lo que hablamos después de que en Boca no hay un proyecto deportivo claro, no hay un proyecto deportivo lógico, no hay una manera de hacer las cosas y no hay una lista a seguir. Y por eso vemos lo que vemos hoy. Un equipo o un club, mejor dicho, que va haciendo las cosas día a día. Vamos viendo cómo. Y eso es uno de los principales problemas que hoy creo que tiene Boca. Más allá de la Copa Libertadores y no jugarla, y que creo que es el resultado de lo que les hablo. Una falta de proyecto e identidad deportiva, por lo menos a la hora de hablar del fútbol. Porque es cierto que en el resto de los deportes Boca ha crecido mucho y eso también lo tenemos que respetar, analizar y valorar. Pero ahora a la hora de hablar del fútbol, vemos un club que está a la deriva en cuanto a su proyección, en cuanto a su proyecto, en cuanto a la línea de entrenadores a seguir, a la línea de futbolistas a incorporar y a la línea de metodologías a implementar para jugar de tal o cual manera. Cosa que en Boca no se ve, por lo menos desde el año 2020 que asumió esta dirigencia invertida, con Jorge Amorameal como presidente y con Juan Román Riquelme como vicepresidente. Hoy la fórmula se dio vuelta, pero sigue siendo al fin y al cabo la misma directiva, la misma dirigencia. Y ni hablar, desencadenan en lo que decíamos hasta recién, en lo que hablábamos, en los insultos. Boca es un equipo, es una identidad, es un club, es un nombre al que no estamos acostumbrados a verlo insultar, no estamos acostumbrados a verlo reprobar y no estamos acostumbrados a verlo hablar de esta manera como lo vimos hoy, o que sucedan estas cosas. Yo creo que obviamente el momento de Boca empieza a ameritar para que la gente se exprese y que tenga la libertad de expresión para poder expresar que lo que está sucediendo en el club del que son hinchas no les parece lo correcto, y de eso estoy de acuerdo y empatizo con el hincha de Boca. Y el análisis a hacer, o por lo menos que se estuvo haciendo, ese era el momento para insultar. A minutos de jugar unos penales, a minutos de jugarse una clasificación a una siguiente instancia con un partido por ganar, que no estaba definido, que no estaba perdido. Yo no soy quien para dictaminar y para poner el ojo en si insultar a los jugadores y a la dirigencia en ese momento está bien o si insultar a los jugadores a la dirigencia en ese momento está mal. Pero lo que sí les puedo decir es que es algo inédito e insólito que nunca había pasado, por lo menos en la historia del fútbol, de lo que yo vi, de lo que a mí me tocó ver. Un equipo que se ha insultado antes de definir por penales una clasificación a la siguiente instancia de un campeonato. Es algo que a mí no me había tocado ver nunca, y creo que expresa el ganen o pierdan, siguen en deuda con la gente, que es lo que creo que opina el hincha de Boca. Luego lo que sucedió con la barra, que vuelve a demostrar ser no la encargada de representar a los hinchas como sí lo fue en algún otro momento de la historia, sino más bien de ser la que está al merced de lo que quiera expresar la dirigencia del club. En este caso la presidida por Riquelme, pero también sucedió cuando pasaron otras dirigencias por Boca. Al fin y al cabo termina siendo la platea la que expresa el verdadero sentir del hincha de Boca y no la barra y no lo popular. Y esto creo que es algo a analizar también, porque es la primera vez en la historia, por lo menos que yo recuerde, que la hinchada de Boca esté tan agrietada, tan mal representada por lo que pasa de un lado y por lo que pasa del otro, pero al fin y al cabo tan confrontada, tan agrietada, tan sin definir realmente lo que quiere expresar, porque creo que esto es algo que, luego por la respuesta del tuit obviamente en redes sociales, que puede quedar como algo secundario, pero es que llama la atención que haya sido justo en este momento con justo estas palabras, pero al fin y al cabo creo que es una institución que está hoy a la deriva, por lo menos en cuanto al aspecto deportivo, porque decimos no tiene un proyecto, no tiene un qué hacer y no tiene algo a donde apunta para poder encaminar una incorporación de un entrenador o para poder encaminar una manera de hacer las cosas para incorporar o para seguir una línea por lo menos deportiva, pero también porque creo que tiene esta grieta que no había tenido nunca a lo largo de su historia, o por lo menos en los últimos años, y es
paradójicamente de la dirigencia que había prometido cortar con esta grieta, hacer un Boca más unido, no dejar ingresar la política en el club, y creo que fueron ellos mismos los que poco a poco empezaron a acercar una cuestión partidaria, política partidaria, que termina de destrozar psicológicamente a Boca, identitariamente, a un club que hoy está quebrado y destruido de esta manera, no económicamente, no en cuanto a su infraestructura, porque sí considero que Boca está en un gran momento en este aspecto, pero sí me parece que está en deuda en cuanto a su identidad, a tener la masa de gente completamente dividida y a que por primera vez esté tan pero tan repartidas las opiniones y tan pero tan agrietado todo. Quizás esto sea un análisis vacío porque no puedo ser yo el que les termine de determinar si lo que sucede en Boca está bien, si el expresarse por parte de la platea en ese momento del partido es lo correcto o si no. Pero al fin y al cabo me parecía una buena oportunidad para hablar y para debatir qué es lo que sucede en Boca, no solamente de lo futurístico, sacarle el foco a lo deportivo, que creo que sigue viviendo un mal momento por no poder cerrar un entrenador y por no poder imponer una identidad deportiva, una identidad futbolística, pero también por esto que les digo, por la constante rivalización dentro de Boca, cosa que parecía que en algún momento se había terminado, parecía que en algún momento esto no existía más y que ahora volvió más fuerte que nunca, que ahora está más politizado que nunca, está más partidarizado que nunca y tiene una grieta más grande que nunca. Esto es la historia de Boca hoy. Esto es lo que sucede en la historia de Boca hoy. Si nosotros hoy tuviésemos que escribirle un capítulo a la gloriosa historia de Boca, se lo tendríamos que escribir hablando de un club que tiene una crisis institucional y una crisis más que nada identitaria. Muchas gracias por ver y por acompañar. Nos vemos en próximos videos, obviamente siempre analizando y debatiendo la actualidad del mundo del fútbol. Nos vemos y muchas gracias como siempre por acompañar, por likear, por suscribirse y nos vemos en próximos videos.